Por los demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiarme en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Manténme, Señor, en la línea de lo que el texto expresa. Manténme, Señor, en sujeción a lo que tu Espíritu quiere decir. No quiero aportar nada que sea de mi carne o mis pensamientos o lo que a mí me parece correcto. Solo tu Evangelio, Señor. Creo en el poder de tu Espíritu Santo. Creo, Señor, que tú operas a través de los medios que nos has dado. Creo, Señor, de que tú estás operando en medio de la palabra que es predicada conforme a tu voluntad. Creo, Señor, que tu palabra no vuelve vacía. Y creo, Señor, de que todos los que estamos aquí, Señor, que hemos sido llamados por tu gracia, vamos a ser edificados en este tiempo. Lo creo todo en el nombre de Jesús y te pido, Señor, que no sea algo humano, Señor, ni de humana voluntad, sino la obra de tu Espíritu en medio nuestro. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo no sé si a usted le pasó, pero a mí me pasó varias veces. Cuando empezaba un periodo nuevo de estudio o tenía que ir a alguna carrera o ir a algún lugar donde no conocía, empezaba una nueva etapa. Entonces tenía que ir al aula donde me citaban cierto día, cierto lugar, y tenía una nueva materia, empezaba una nueva ilusión, una nueva vida, y tenía que hacer un viaje, no conocía a nadie, y buscaba en el listado de las personas que se habían inscrito en esa carrera, por si alguna casualidad encontraba a alguien que yo conocía, para no sentirme solo en el salón. ¿A cuánto le pasó? Estamos todos acá, ¿sí? Y lo que pasaba era que nos daba miedo lo nuevo que iba a pasar. Todos tenemos temor a lo desconocido. Nadie afronta lo desconocido así como sin nada, sino que tiene una cierta expectativa o ansiedad por lo nuevo, por lo que va a pasar. Entonces, algunos más que otros, yo sobre todo soy una persona que me daba mucho temor a estas cosas nuevas. Entonces, buscaba en el listado de alumnos quiénes eran los que iban a hacer el mismo curso que yo o la misma materia conmigo y buscaba a alguien conocido para charlar, para no estar ahí solo, ¿no? Y lo que casi siempre me pasaba a mí es que no encontraba a nadie conocido. No había nadie, ni conocido ni cerca. Entonces llegaba al lugar, al aula,
y buscaba algún rostro conocido que tal vez de pasada en algún lugar lo haya visto. Y siempre había uno ahí, que en algún momento, en algún partido de fútbol, en alguna reunión, lo veíamos y yo trataba de que esa persona me vea para que yo pueda acercarme y hablar. Sin darme cuenta que del otro lado de la persona le estaba pasando lo mismo. Estaba buscando a alguien para no sentirse solo. Entonces cuando cruzábamos las vistas, como, ¡eh! Y lo que pasaba es que en el mismo momento nos invitábamos, vení, vení. Bueno, sí, nos juntábamos en el medio y nos sentábamos ahí. Y ese era el gozo de estar con alguien que me ayudaba de alguna manera, me hacía sentir acompañado ante lo nuevo que iba a venir. ¿No? Entonces, yo creo que lo que vamos a ver hoy en la palabra de Dios es que el Señor no nos pide que estemos solos ante cada desafío nuevo que nos toca vivir en la vida, sino que Él proveyó una persona que nos conoce perfectamente, íntimamente, y sabe todo de nosotros. Y aunque tal vez nosotros no le conozcamos tan en profundidad, Él nos llama a tener comunión con Él. Esto es lo que vamos a hablar hoy. Y cuando vamos a ver nuestro texto, voy a dividirlo en cuatro puntos. El primer punto es, en el capítulo 1, dice que Pablo da una orden y da un mandamiento que debemos guardar. El mandamiento es, debemos gozarnos en Cristo. El segundo punto es también un mandamiento que Pablo está dando. Dice, cuídense de los falsos maestros. Porque estos falsos maestros van a buscar o van a tratar de que usted no ponga su gozo y su confianza en esa persona que Dios puso para que sea su guía y su luz, que es Cristo. Sino los falsos maestros van a tratar de que usted ponga su confianza en algo más. Y el punto número 3 es, ¿cuál es la diferencia entre un falso maestro y un verdadero maestro? Es que los verdaderos obreros conocen a Cristo. Y vamos a ver qué significa conocer a Cristo. Y buscan una sola cosa, que es la gloria de Cristo. Y por último, para finalizar, después de lo que vamos a estudiar, me propongo tratar de que evaluemos juntos y nos pasemos un escáner por nuestro ser para ver si realmente cumplimos el mandamiento de Dios de estar gozosos en Cristo. Y vamos a poder preguntarnos y vamos a poder ver si tenemos realmente gozo en Cristo, obedecemos este mandamiento. ¿Cuáles son las cosas que nosotros buscamos como cosas que van a llevarnos o darnos el gozo que tanto deseamos tener? ¿Qué es lo que buscamos? ¿La gloria de Cristo o nuestros deseos carnales? ¿Y cuál es nuestra máxima meta como cristianos? ¿A qué aspiramos como cristianos? Pero para empezar, me gustaría que primero hagamos como un estudio del contexto de qué es lo que había pasado, cómo llegamos a este pasaje, porque no es que a nosotros nos cayó el capítulo 3 de Filipenses, nos cayó ahí, y bueno, leamos esto. No. Algo llevó a Pablo a escribir esto. En los capítulos anteriores, Pablo había dicho que era su deseo poder enviarle siervos de Dios a la iglesia de Filipo, pero no cualquier siervo, sino siervos capacitados, aprobados, y que la Biblia nos cuenta que eran Timoteo y Epafrodito. Y acá quiero hacer un paréntesis. Si usted no sabe quién fue Timoteo y Epafrodito, yo le recomiendo que escuche la prédica del domingo pasado, que a mi modesto entender fue la mejor prédica jamás predicada desde este púlpito.
Y me gozo tanto de que no haber sido yo quien la predicó, sino un hombre que Dios mantuvo fiel desde el primer momento en este lugar. Así que busque esa prédica, por favor, y escúchela. Ellos eran fieles, sacrificados y buscaban los intereses de Cristo, no lo de ellos mismos. Pero además transmitían el Evangelio sin alteraciones, sin modificaciones, sino que lo exponían según lo que habían recibido del apóstol Pablo. Filipenses 2, versículo 19 dice: espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. No tengo a nadie más como él que se preocupe de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter, otra versión dice los méritos de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. La palabra méritos es dokimé, que significa prueba. Y es una experiencia que una persona vive una prueba que hace que esa persona, después de atravesar esa prueba, las personas puedan decir: esta persona ha sido aprobada, tiene carácter. Por eso la NBI traduce esa palabra como carácter. Timoteo era una persona probada y aprobada, que tenía el carácter de Cristo y estaba formado a través de la prueba. ¿Y cómo se probó el carácter de Timoteo? Es que Timoteo servía junto a Pablo. Timoteo no se mandaba solo, no eran sus ideas, no era su mensaje, no era lo que él quería hacer. Él servía junto, en sujeción, a la persona que estaba llevando el mensaje, que era Pablo. Así que en este proceso donde Pablo sufría muchas aflicciones, Timoteo no es que decía: Pablo, ya vengo, me tomo un descanso, vuelvo dentro de más adelante, sino que en la aflicción Timoteo era probado, y por eso Pablo dijo: yo voy a enviar a un obrero calificado, un obrero aprobado. Este era Timoteo. Pero también dice: voy a enviar a Epafrodito, que al igual que Timoteo tenía un carácter probado y tenía una sola meta. Filipenses 2:28 dice: así que le envío con mayor solicitud, está hablando de Epafrodito, para que al verle de nuevo se gocen y yo esté con menos tristeza. Dice: recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo, esto es la extensión del Evangelio, estuvo próximo a la muerte. Fíjense cómo estuvo aprobado este hombre. No es que pasó una dificultad o tuvo que pasar algo trivial. No, este hombre expuso su vida hasta el límite de estar a punto de morir, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. La palabra que se encuentra acá dice: y yo esté menos triste. Nosotros deberíamos preguntar: ¿por qué Pablo estaría triste? O otra versión dice: que no esté tan afligido o preocupado. La palabra en griego, usted sabe que mi griego es de la B, es alupoteros. Y significa estar menos triste, menos afligido, menos quebrantado, menos dolido. ¿Por qué Pablo enviaba personas a la iglesia de Filipos y qué era lo que él intentaba?
que deje de afligir su corazón. ¿Qué le afligía el corazón a Pablo? ¿Qué le preocupaba al apóstol Pablo? Lo que le preocupaba al apóstol Pablo era que había una facción de judíos que, fíjense el trabajo que hacían, que se llamaban los judaizantes. Y lo que hacían era que investigaban dónde está, y buscaban el itinerario de cuáles eran las iglesias que Pablo visitaba, y iban detrás de él. Cuando Pablo salía de predicar, ellos llegaban y decían, hola, ¿qué tal? ¿Acá estuvo Pablo? Sí, acá estuvo Pablo, predicando. Nosotros también queremos predicar el Evangelio. Y iban detrás de Pablo, y cuando les tocaba predicar, empezaban a enseñar un evangelio distorsionado. Estas personas hacían que las personas que los escuchen dejen de confiar en Cristo y empiecen a confiar en algo más que Cristo. Ellos decían, está bien que crean en Jesús, eso está bien, pero no es suficiente. Tienen que hacer algo más, porque si no, no les va a alcanzar Jesús para ser salvos. Necesitan añadir algo más, algo que ustedes tengan que hacer. Y le decían, ustedes tienen que guardar las ordenanzas rituales de la ley. Debían además circuncidarse. Debían dejar de comer las comidas que ellos comían. Y Pablo estaba preocupado y afligido porque él sabía que estos falsos maestros se colaban por las puertas de las iglesias, porque claro, eran personas de muy alta reputación. O sea, qué buena persona, cómo sabe la ley, qué bien predica. Cuánta elocuencia. Entonces estas personas entraban a la iglesia, pero empezaban a menguar la obra redentora de Cristo. Y este era el peligro. ¿Y qué hacía Pablo? Pablo decía, tengo mucha aflicción, mucha tristeza de que no quiero que estas personas se metan en la iglesia y empiecen a enseñar herejías. Y que si estas personas escuchan esto, van a poner su confianza en algo más que en Cristo y eso le va a quitar el gozo. Puede ser que tengan un gozo en este mundo, pero ese gozo en el final va a ser un gozo que no va a ser un gozo seguro, sino un gozo perecedero que va a llevar a la perdición eterna. Así que Pablo, ¿qué hacía? Era muy astuto. Si había falsos maestros, ¿qué hacía Pablo? Mandaba verdaderos maestros para contrarrestar el ataque de Satanás. Así que en este contexto, vamos a ver nuestro pasaje. ¿Qué le parece? Dice, Filipenses 3, versículo 1, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas. Él repetía y repetía y repetía una vez. ¿Cuál es la palabra que Pablo repetía? Es gócense, gócense, gócense. Reciban a estos hombres, gócense con ellos. Y él decía, a mí no me molesta repetir las mismas cosas. Y para ustedes es seguro. Ahora yo quiero que usted fije en su mente dos palabras. Repetición y seguridad. ¿Por qué? Porque Pablo usaba un recurso para enseñar que se usaba mucho en ese tiempo. Recuerde que el 95 o más % de la población mundial de esa época no sabía ni leer ni escribir. Entonces los maestros transmitían su conocimiento de una manera oral. Es más, en toda la cristiandad no hubo un tiempo como este en que los cristianos tengan tantas Biblias disponibles como ahora. La mayoría de los cristianos de todos los tiempos no tuvieron Biblias, sino que fijaban el contenido de acuerdo a lo que los maestros
le enseñaban. Y la manera de enseñar del maestro era repetirles una y otra vez la misma cosa, para que la mente se fije. Tu mamá no te dijo, pero ¿cuántas veces te voy a decir lo mismo? Limpia tu cuarto. ¡Ah! Y a nosotros se nos fija eso. No vas a salir hasta que no limpies tu cuarto. ¿Y cuántas veces tú me dices, ya te lo dije? ¿No escuchaste? Te lo repito. Esa es una manera de aprender clásica de un buen maestro. Y Pablo hacía esto, le repetía una y otra vez. Pero fíjense, Pablo, él decía, yo no quiero que ustedes piensen que yo me voy a aburrir de repetirle las cosas, me va a cansar. No era como esos maestros. ¿Usted alguna vez tuvo esos maestros que son impacientes? Y que te da miedo así de levantar la mano y decir, profe, yo no entendí. ¿Qué no entendiste? ¿Qué? Ahí está, ya dije. Y nosotros, nos da miedo. Pero Pablo no era un profesor impaciente. Pablo no era un hombre intolerante, sino Pablo era un maestro tierno que entendía la dificultad de las personas. Dice, a mí no me molesta repetirte las veces la misma cosa. Porque si yo te repito y lo fijas, esto va a ser algo seguro para vos. Fíjense el amor del apóstol, ¿no? Tremendo, me emociona. ¿Y qué era lo que le decía a Pablo? ¿Qué era lo que repetía? La palabra es Jairo. Pablo le decía, alégrense, estén felices, gócense, regocíjense. Pero decía, gócense en el Señor. La persona que ha sido salva tiene gozo pleno solamente en Dios. Pero ¿saben qué? Las aflicciones de este mundo van a intentar apagar ese gozo. Y la iglesia de Filipo estaba siendo afligida, perseguida. Así que Pablo le decía, no se aflijan por lo que están pasando, gócense en el Señor. Les repetía una vez más, su alegría, su contentamiento, su felicidad está en Cristo. Y sabe, hermano, todos nosotros tenemos esta misma lucha. Si hay algo que nos conecta directamente con los filipenses es que todos los días nos levantamos y tenemos que enfrentar un mundo caído y tenemos que enfrentar dificultades que intentan robarnos el gozo. ¿A cuánto estará el dólar mañana? ¿Será que mi jefe amanecerá rayado, cerrará la empresa y me quedaré sin trabajo? ¿Mis hijos podrán seguir estudiando en un colegio donde se enseñe que un nene es un nene y una nena es una nena? ¿Qué hará Alberto con Cristina? No sabemos. Aflicción, aflicción, aflicción. Pero Pablo dice, levanten sus ojos y gócense en el Señor. Alégrense en Dios. Porque si la persona busca alguna otra cosa en la que gozarse, y aunque esto se cumpla, no es un gozo verdadero o eterno o pleno. Así que Pablo le dice, gócense en el Señor. Les recuerdo su fortaleza, su confianza, un gozo que nadie lo puede robar, es gozarse en Cristo. Y esto no es una sugerencia, no es una opción, es un mandamiento. ¿Y qué pasa? Si nosotros obedecemos este mandamiento, las aflicciones del mundo no van a venir para abrumar nuestra alma. Pero si nosotros no obedecemos este mandamiento, lo que nos toca es empezar
a tener preocupación, ansiedad, tristeza, depresión, angustia. ¿Y qué hacía Pablo? Decía, bueno, gócense en el Señor, pero además le da algunos tips de cómo hacer para que no dejen de confiar en Cristo, para no perder el gozo en Cristo. Versículo 2 dice, cuídense, estoy leyendo la versión voy a leer en Reina Valera, pero después lo voy a pasar en NBI. Dice, cuídense de los falsos maestros. En Reina Valera dice, guardaos de los perros. Y fíjense cómo Pablo vuelve a repetir el mismo método de repetición. Y repetir 3 veces una cosa para un judío era la máxima expresión, como algo que era la máxima elevación de algo. Por eso el judío cuando oraba decía, Dios es santo, santo, santo. Lo máximo que podía haber. La máxima importancia, lo más alto que podía llegar. Y Pablo repite algo, dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Repite 3 veces lo mismo. Cuidado, cuidado, cuidado. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Pablo decía, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahora, hermanos, imagínense cómo sonaba esto en el oído de la iglesia. Cuídense. Cuídense. Tengan mucho cuidado. ¿Y de qué tenía que cuidarse? Dice, cuídense de los falsos obreros, pero los llama de una manera muy violenta. Dice, cuídense de los perros. Y estos no son los perritos que nosotros tenemos domésticos, por llamarlos, sino eran perros salvajes. Y cuando uno piensa en los perros salvajes, lo primero que le viene a la mente son las hienas. ¿Usted alguna vez vio el comportamiento de esos animales? ¿Cómo son? Y si yo me pongo a pensar cómo sería que una hiena hablaría, lo primero que me viene a la mente es el Rey León. Sí, perdón. Pero ustedes todos habremos visto ese dibujito y las hienas eran como carroñeras y se peleaban entre ellas y tenían voces siniestras y lo único que querían era tomar su porción y se gruñían constantemente. ¿Y saben qué, hermanos? A veces pensamos que el mal viene desde afuera de la iglesia y a veces es cierto, pero muchas veces el peor mal o la peor aflicción que afecta a la iglesia no viene desde afuera, sino que viene de los púlpitos. Personas que son perros carroñeros, que lo único que quieren es arrancar su porción y llevar lo que ellos desean. Y no piensan en nadie más que ellos. Rabiosos, furiosos, egoístas. Y estas personas lo único que quieren es que las personas dejen de confiar en Cristo para que puedan confiar en ellos, en lo que ellos enseñan. Porque no es la revelación de Cristo. Está bien con Cristo, está bien. De hecho, los judaizantes eran mesiánicos. Ellos creían en Cristo, pero no creían en la suficiencia de Cristo. Y hoy en día hay muchas personas que creen en Jesús. Pero dice, sí, está bien, Jesús, pero no es suficiente.
Y esto definitivamente descalifica a una persona para la salvación. Una persona que no encuentra la suficiencia de la obra redentora de Cristo es una persona que no es salva. Y los que enseñan esto son personas que fueron usados herramientas por Satanás para desmembrar el cuerpo de Cristo. Por eso Pablo le dice, son perros. Ellos enseñaban que tenían que poner su confianza en la carne. Y sabe, hermanos, no se puede tener ambas cosas. Una cosa excluye a la otra. O ponemos nuestra confianza en Cristo o ponemos nuestra confianza en nuestra carne. No podemos tener una pata acá y otra pata allá. Yo confío, como dicen algunos, sí, confiando pero con el mazo dando. ¿Escuchó esa frase usted? No hay nada más herético que eso. No. O confío todo en Cristo y descanso en su obra y busco gozarme en Él, o voy a de alguna manera complotar o voy a atacar la obra de Cristo para menguarle y decir, está bien, Cristo hizo algo, pero yo me merezco reconocimiento. En cambio, los verdaderos obreros tienen otra característica. Si los perros, los mutiladores del cuerpo, los falsos obreros, cuídense de ellos. Porque ellos van a decir frases muy atractivas. Te van a decir, sos un campeón, tenés la genética de Dios. Solamente tenés que decirlo porque hay un milagro en tu boca. Suelta la palabra. Te van a decir frases motivacionales. Te van a decir, cree en ti. Y como que Jesús viene atrás tuyo diciendo, dale, campeoncito, dale que vos podés. Lo que determines te será hecho. Lo que decretes será firme. Falsas expectativas. Humanismo. Coaching cristiano. Mezcla de psicología. Está bien con Jesús, pero la psicología es muy buena. Se llama sincretismo. Tratan de unir dos cosas que son totalmente opuestas en algo que no es ni chicha ni limonada. Esto es lo que hacían los judaizantes. Pablo le decía, ustedes son la circuncisión. Porque no es la circuncisión que se hace por la carne, es la circuncisión que hace el Espíritu cuando quita de vosotros el cuerpo carnal y les da un nuevo nacimiento y ustedes ponen su confianza en Cristo y no tienen que esperar en nada más que en Él. Y no se puede conciliar las dos cosas, es imposible. Pero ¿saben, hermanos? ¿Quiénes son las personas que más convocan hoy y que más llenan lugares, estadios? Estos falsos maestros. Y si Pablo estuviera hoy, ¿saben lo que le diría? Cuidado, mucho cuidado con eso. Así que Pablo envía verdaderos obreros para contrarrestar esa falsa enseñanza. Y los verdaderos obreros tienen una característica. Ellos conocen a Cristo y se glorían y buscan la gloria de Cristo. Y saben, los verdaderos obreros no tienen nada nuevo para decir. A veces nos juntamos y decimos, ¡ay, qué bueno esto! Yo nunca lo escuché. Me encanta porque él dice cosas que yo nunca había escuchado. Y sabe, el verdadero obrero hace lo que hacía Pablo, repetía lo mismo
una y otra y otra y otra y otra vez. Nosotros no necesitamos cambiar el Evangelio. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio. No necesitamos cambiar la verdad. Nosotros debemos predicar la verdad. Nosotros no tenemos nada novedoso para enseñar. Pero ¿saben qué? Lo que enseñamos hace nueva todas las cosas. ¿Saben usted cuál? Dijo, no sé si fue, algunos dicen, le atribuyen a Einstein la frase que la definición de locura es hacer la misma cosa una y otra vez y esperar resultados diferentes. ¿Sí? Bueno, un obrero de Dios, o está loco o confía en Cristo. Pues no tiene nada nuevo para decir. Él repite lo mismo. Repite lo mismo. Una y otra vez. Porque Él sabe que Él no puede cambiar a las personas, pero el Espíritu Santo sí lo puede hacer. Fíjense lo que dice el versículo 8. Y ciertamente, dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué es lo que Pablo había rechazado? Dice, los judaizantes le dan mucha importancia a quienes ellos eran, según su carne. Ellos decían, no, nosotros somos el pueblo de Dios, porque somos descendientes de Abraham, somos judíos. Y ¿saben qué? Hoy se enseña mucho de que si vos no hablas hebreo, no tocas el chofar y no te pones y no haces un pandero, no sé qué de danza hebrea, no sé qué, vos no sos salvo. O necesitas hablar y no le dicen a Dios, Dios, le dicen Hashem o Yeshua, no sé qué. Una vez vino una chica acá y me dijo, yo quiero, pastor, quiero congregarme con ustedes porque me gusta este lugar, pero yo tengo una condición, pastor. Ok, lanzala, hermano. Me dijo, yo hago danza hebrea porque me enseñaron que... Entonces yo le pregunto, ok, ¿vos sos judía? No, me dijo. ¿Tenés algún pariente judío? No. ¿Y por qué hace algo que no te corresponde a vos? Nosotros somos gentiles, chaqueños, acá. Amén, hermano. No tenemos que hacer nada. Eso es una sombra de lo que iba a venir. ¿Por qué? Mira, Dios hizo que personas dieran su vida para que vos tengas una Biblia en tu idioma. Y vos querés hacer algo de no sé qué, que no entendés. ¿Se dan cuenta de lo que hacen? Quieren poner la confianza en lo que ellos saben, un conocimiento, una enseñanza, una cosa. No, hay que guardar las fiestas solemnes, los panes. Y hace el mismo tipo que te está diciendo que guardar la fiesta solemne comía chancho. Hermano, si vos sos judío no entendiste nada. Te hacía las fiestas solemnes y después vendía pata de cerdo. No sé. O no leíste bien tu Biblia o no sabes lo que está diciendo. Eso pasa ahora. Y nosotros sabemos y tenemos... Si yo estoy hablando de esto, seguro que te vino a la mente alguno que enseña esas cosas. Falsos obreros. Falsos maestros. Y esa falsa enseñanza hace que dejes de poner tu confianza en Cristo. Ya no es suficiente el Hijo de Dios partido en la cruz por nuestros pecados. ¿Ya no alcanza? No, ahora necesitas otra cosa. En cambio, el verdadero obrero no tiene nada nuevo para decir. Y dice, y el verdadero obrero rechaza todo eso. Yo era judío
hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, conforme a la ley, conforme al celo, era fariseo, la ley más estricta de guardar la ley, el cumplimiento de la ley. Por el celo que él tenía, perseguía a la iglesia. No había nadie mejor que yo en mi puesto, nadie mejor, el currículum perfecto. Y Pablo dijo, yo tiro todo esto por la borda. Cuando una persona se encuentra con Cristo, agarra sus pergaminos, los rompe y tiene la actitud de las personas que están en el cielo. Lo que Apocalipsis nos dice, arrojan sus coronas delante de Él. No chapean. Ah, no, pero yo tengo un título en el seminario de... Y no está mal eso, no está mal que conozca la ley, no está mal. Eso está bien, pero si estás poniendo tu confianza en eso, ahí está el problema. Pablo decía, no confíen en eso, no confíen en eso. Todo tiene que estar subordinado a Cristo. Todo tiene que estar puesto en sujeción a Cristo. Entonces, el verdadero obrero dice, ama a Cristo. Dice, todo lo tengo por basura, por amor a Cristo, mi Señor. Estos conocían a Cristo, creían que Cristo era el Mesías, pero no lo aceptaban como su Señor. El verdadero obrero ama a Cristo y le conoce de una manera experimental. Tuvo un encuentro personal con Jesús, como lo tuvo Pablo en el camino a Damasco. ¿Y saben lo que le dijo Pablo? Cuando vio la luz y oyó la voz que le decía, ¿por qué me persigues? ¿Por qué das cosas contra el aguijón? Saulo le dijo, ¿quién eres, Señor? Ya le reconoció como Señor, pero él le quería seguir conociendo quién eres. ¿Quién eres? Muéstrate más a mi vida. Esto es lo que tiene un buen maestro de Dios. Un buen maestro, un buen obrero. Conoce al Dios de la zarza ardiendo, se rinde por completo a Él y sabe que va a tener toda la eternidad para conocerle y busca amarle, servirle, predicar su mensaje y conocerle más. Más. Hoy en día me preocupa tanto, que hay personas que ven a Jesús como un objeto de estudio. Y no un rey a quien amar, obedecer y servir. Ah, sí sé de Jesús, sí. Conocen la doctrina de las dos naturalezas de Cristo. Conocen de la obra expiatoria. Conocen de todo lo que el Señor hizo. Tienen mucha información intelectual, pero no tienen un conocimiento experimental. Tristemente, lo único que hacen es tratar de ganar debates en las redes sociales, contenciosos, que no glorifican a Cristo. Buscan su gloria personal, buscan ridiculizar a los otros, buscan ganar contiendas teológicas, pero no quieren que los demás se conviertan. Ellos quieren mostrar todo lo que saben. Eso es lo que está pasando en este lugar. Tenemos que tener cuidado. Mucho cuidado. Y dice Pablo, yo quiero conocerle y experimentar el poder de su resurrección. Hermanos, el resucitado nos da un nuevo nacimiento y nosotros vivimos una nueva vida. Y si yo he nacido de nuevo, aborrezco aquellas cosas que antes amaba, pero quiero experimentar
no solamente haber nacido de nuevo, sino que quiero experimentar la resurrección plena. Quiero ver a Cristo venir en las nubes. O si ya sea que muero, que Él me levante de los muertos cuando venga y tener un cuerpo nuevo, glorificado, y vivir para siempre con Él. Esa es la esperanza de gloria del cristiano. Pero ¿saben? Pablo también dice, yo quiero ser semejante a Él en su muerte. ¿Saben qué? Cristo tuvo que sufrir durante toda su vida, experimentar rechazos, insultos, escupitajos. Sus propios hermanos lo rechazaban. Intentaron tirarlo, despeñarlo de un cerro. Lo rechazaban, pasó hambre, necesidad, soledad. Y Él sufrió hasta que murió en la cruz y luego resucitó. En cambio, el cristiano experimenta el sufrimiento de Cristo al revés. Porque cuando el hombre no nace de nuevo, no sufre, está feliz en el mundo. Es como un pez en el agua. Nada le aflige. Si peca, no siente culpa. Hay otros peores que yo, así que está bien. En cambio, cuando la persona nace de nuevo, después de que resucita a la nueva vida, empiezan los problemas. Usted escuchó la frase, vení a Cristo y tus problemas se van a terminar. ¿Escuchó esa frase? ¿Sabe lo que dice la Biblia? Vení a Cristo y ahí recién comienzan los problemas. Porque después de que nacemos de nuevo, el mundo nos aborrece por causa de Cristo. Vamos a ser tratados y rechazados por nuestros propios seres queridos, nuestros familiares. Nos van a rechazar, nos van a dar vuelta la espalda, serán aborrecidos por todo a causa de mi nombre, dijo Jesús. Esa no es una opción. Así que Pablo decía, ok, si yo he nacido de nuevo, lo que me toca es sufrir por Cristo. Quiero experimentar eso. Porque cuando más el mundo me rechaza, más seguridad tengo de que Cristo es el que está en mí. Dice Pablo, si a mí me rechazaron, Jesús, si a mí me rechazaron, ¿cuánto más van a hacer con ustedes? Así que no es verdad de que puede ser un exitoso a la manera de Dios, un campeón. No es verdad eso. No es bíblico. Si has nacido de nuevo, el Señor te concede el creer, pero también el sufrir por su causa como un privilegio. ¿Y saben por qué es un privilegio sufrir por Cristo? Porque nosotros empezamos a formar el carácter de Cristo. Hace poco como ustedes sabrán, la semana pasada me fui a Córdoba y conocí un hermano, se llama Marcelo Tapia. Me contó su testimonio, que cuando él empezó a predicar el Evangelio de verdad, porque él era predicador de ilusiones antes, y cuando empezó a predicar el Evangelio de la verdad, los hermanos que también eran pastores lo rechazaron. No querían compartir nada con él. La iglesia se dividió. Pasó de tener 150 miembros a tener menos de la mitad. ¿Y saben qué pasó? Empezó a tener aflicciones y tuvo un problema hasta que cayó preso por una trampa que le hicieron los jefes para los cuales trabajaron. Dice que él estuvo alrededor de 45 días preso. Y yo le pregunté, ¿qué hiciste? Dice, fue el momento más hermoso para mi vida. Porque ahí conocí la dependencia, conocí lo que es depender de Cristo. Y me sacaron empujones de la cárcel porque le predicaba a todos. ¿Ve, hermano? ¿Lo ve? Esa es la diferencia. Ahora, ¿cuáles son las características de una persona que cree en la justicia de Dios y los que creen en su propia justicia? Y ya estoy terminando. La persona que cree en la justicia de Cristo experimenta un gozo verdadero y seguro
que lo lleva a dejarlo todo por amor de su Señor. Y sabe, hermanos, la misma historia vuelve a ser contada, la misma gracia vuelve a ser soltada sobre sus hijos cada domingo. Y es así como las personas crecen en el conocimiento de Dios. Y cuando una persona madura, empieza a servir a Dios, entiende que no hay nada más importante que venir el domingo al culto a escuchar la palabra de Dios. Porque no hay nada que suplante el medio de gracia que Dios nos dio. Por eso Pablo decía, gócense en el Señor. ¿Sabe dónde la persona experimenta el gozo del Señor? El domingo, cuando viene a la presencia de Cristo, viene a tener comunión en el cuerpo de Cristo. Es por medio de escuchar la palabra, es por medio de exponernos al Evangelio que nosotros recibimos una y otra vez el enfoque para mirar a Cristo y para gozarnos en Cristo. Y muchas veces nosotros nos privamos de eso porque decimos, no, porque vino el tío Alberto del sur y le vamos a decir, que espere el tío Alberto. No, porque hermanos, no hay nada más importante que venir a la reunión donde está Cristo en medio nuestro, donde su palabra nos alumbra, donde derrama gracia sobre nosotros y nosotros crecemos en el conocimiento de Dios. Hermano, no tiene que ser un gran predicador el que está acá. Si predica la Biblia, los que estamos ahí, vamos a decir, wow, realmente necesitaba escuchar esto. Esa es mi confianza, hermano. Esa es nuestra confianza, hermano. No podemos olvidarnos de su obra. Pablo nos diría, gozate en el Señor, gozate en el Señor. Hermanos, nuestro gozo debe ser venir a la congregación, conocerle más, escuchar su palabra, conocerle, servir a nuestros hermanos con pasión, dedicarnos por completo a la obra del Evangelio. ¿Qué es más importante que el Evangelio? ¿Qué es más valioso que el Evangelio? ¿Qué tiene más sentido que el Evangelio? Nada. Y cuando una persona tiene a Cristo y confía en Cristo, experimenta un gozo en todo lo que hace. Todo lo que hace. Tener gozo en cada circunstancia es muy, muy distinto a estar feliz porque todo me salió bien. No, mira, estuvo bien, pero me equivoqué en una, no sé. Estuvo bien, pero no tan bien. Gané tanto, pero hubiera podido ganar más. La persona que no pone su confianza en Cristo nunca está satisfecha. ¿Sabe por qué? Porque nuestro corazón es egoísta, ambicioso, insaciable. ¿Usted recuerda a Saúl cuando fue rechazado? Se tiró detrás de Samuel y le agarró el manto. Y le decía, le decía, está bien, predicame hasta que crea en Cristo. No, le dijo, honrame delante de los hombres. En vez de rogarle por su alma, le decía, que la gente me reconozca. Hermanos, cuando el sol sale, las estrellas dejan de brillar. Y cuando Cristo es glorificado, todo lo demás deja de tener valor. Cuando el verdadero evangelio está alumbrando a una congregación, las personas que han creído tienen gozo y buscan constantemente crecer en ese gozo. Hermanos, nosotros tenemos un seminario acá. Hermanos, yo espero ese momento porque ver a los hermanos que están creciendo
Usted no se imagina lo felices que son. Y empiezan a hacer chistes y se empiezan a reír de las tonterías que hacían antes. Es hermoso. Pero cuando las personas están en un lugar donde no se predica el verdadero evangelio, están tratando de alumbrarse a ellos mismos. Están tratando de obtener gozo en sus propios medios. Eso es igual a una persona que va por el medio del bosque en una noche muy fría con una antorcha en la mano y es atacado por una manada de lobos. Lo único que tiene para ahuyentar a los lobos es esa antorcha. Pero en algún momento eso se apaga. Son sus obras. Pero los lobos rabiosos de nuestros propios deseos personales, en algún momento nos van a devorar. Hermanos, si nuestra confianza está en nosotros mismos, somos los más dignos de lástima de este mundo. ¿Y sabe cómo usted piensa? ¿Sabe que usted no va a obtener gozo en nada de lo que usted haga? Porque los hospitales están vacíos de ateos. No hay ateos. No hay ateos en las terapias intensivas. Allí todos creen en Dios. ¿Saben por qué? Porque las cosas terrenales no pueden llenar un corazón que fue hecho para el cielo. Esto lo dijo C.S. Lewis. Hermano, deja que Cristo llene tu corazón. Y si todavía no recibiste a Cristo, recibí a Cristo y aceptá su justicia delante de Dios. Recibí el regalo de Dios, el regalo de la salvación. ¿Saben? Dios odia a los que rechazan el regalo de su Hijo. Los odia. Mire lo que dice San Juan 3:18. Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que en Él no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Yo supongo que Dios se siente ofendido con aquellos que rechazan el regalo de la vida eterna que el Padre le hace. Imagínense cómo se sentiría un hijo si cómo se sentiría un padre si hace un regalo sumamente costoso. El padre va y vende lo que tiene, lo más valioso, y le hace un regalo al hijo. Y le dice, hijo, te doy esto, recibilo, porque te lo doy por amor. Y el hijo recibe el regalo, lo mira, va y averigua cuánto vale, va y trabaja, y le dice, toma papá, esto es lo que vale tu regalo, te lo devuelvo. Eso es lo que hacen los falsos maestros. Hacen que rechacemos el regalo más valioso que el Padre nos dio, Cristo. Pero, ¿saben? Nunca vamos a poder trabajar lo suficiente para lograr el precio que Dios nos dio en la obra redentora de Cristo. Nunca. Así que esto es mucho más ofensivo todavía. Algunos dicen, voy a arreglar mis cosas y después voy a ir a la iglesia. Voy a dejar mis vicios, me voy a portar bien un tiempo y ahí me voy a ir a la iglesia. Le están diciendo a Dios, no quiero tu regalo. No, debes venir a Cristo tal cual eres, como eres, y dejar de creer en tus propias fuerzas. Debes creer en las fuerzas de Cristo, debes creer en el Evangelio, debes dejar de creer en ti mismo. O se tiene la justicia de Dios por la fe, o se tiene la justicia del hombre por las obras. Cristo te llama hoy a que descanses en sus obras y entres en el reposo del Señor. Deje de tratar de ganarte tu salvación. ¿Saben por qué?
porque Jesús dijo que el Hijo del Hombre, Él es el Señor en el día de reposo. Quiero traerte a un lugar en el cual vas a hallar descanso, donde no tienes que trabajar. Hebreo 4:9 dice, por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Pero el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras. No tengo que hacer nada. No le puedo devolver. No puedo ganar mi salvación. No le puedo devolver el regalo a Dios. Descansa en Cristo, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos pues por entrar en ese reposo para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Y voy a dar una advertencia severa y drástica. Si no vienes a Cristo, nunca tendrás descanso, nunca tendrás paz. No hay gozo para la persona que rechaza el regalo de Dios. Y por último, quiero dejar algo para que pensemos. Hermanos, todos, hasta el más pequeño, hasta el bebé recién nacido, tenemos incorporado el falso evangelio de la justicia por obras. Todos. Decimos, bueno, me voy a portar bien para que Dios me dé tal cosa. No, Dios me va a perdonar porque yo me porté bien. El hombre en los orígenes del mundo no dijo, Señor, perdóname por lo que hice mal. Dijo, no, voy a construir una torre, voy a llegar allá a Dios y le voy a decir, ¿viste? Lo logré. Nadie va al cielo por sus propios medios. Cristo es el único camino al Padre. Debemos clamar a Dios día a día para que nuestros corazones sean tiernizados por la obra de Cristo. Debemos buscar tener un conocimiento experimental de Cristo y crecer en el conocimiento de Él. Y esto no es solamente conocerle, experimentar a Cristo, sino seguir contemplándole, seguir mirándole, seguir buscando aprender de Él, seguir saciándome en Él, gozarme una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Porque cada vez que mire a Cristo, cada vez que busque su plenitud, voy a tener gozo y voy a poder experimentar más dicha y más alegría. Porque, ¿cuál es la finalidad del hombre? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. La única manera es obedecer el mandamiento. Gócense, gócense, gócense una y otra y otra y otra vez en Cristo. Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Hermanos, nosotros necesitamos ese poder en nuestras vidas. Y ese poder solamente se manifiesta en el Evangelio. Y el Evangelio es, cree en Cristo y deja de creer en ti mismo. Hermanos, y de la misma manera que debemos y necesitamos el verdadero Evangelio, tenemos que rechazar el falso Evangelio. Algunas veces decimos, y bueno, déjale que él siga predicando. No, hermano, nos tiene que preocupar cuando están predicando herejías. Nos tiene que molestar. Nos tiene que doler ver a la gente en el error. A veces como si fuera que no dicen, estos tontos están haciendo y nos reímos. No, hermano, nos tiene que preocupar. Esa gente está yendo al infierno. Y nosotros decimos, y bueno, se la buscaron. No, hermanos. Pablo, de la misma manera que le repetía, gócense, 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 también le decía, cuídense, cuídense, estén alerta. Hermanos, a veces nosotros le ponemos y escuchamos la pavada que dice, hermano. Nos gozamos. Bueno, yo no creo todo lo que dice, pero bueno, hay cosas que están bien.
Y sí. Un falso maestro no te va a decir que todo en contra de Jesús, te va a decir un montón de cosas ciertas, pero al final te va a torcer y te va a llevar a un destino distinto. Te va a decir, tenés que orar, eso está bien. Tenés que ayunar, eso está bien. Tenés que hacer esto, claro. Tenés que congregarte, eso está bien. Y al final te va a decir, para que el Señor te bendiga. No te va a decir para que conozcas a Cristo más y aprendas a gozarte en Él, cualquiera sea la circunstancia. Eso no te lo va a decir. No puede. No puede porque su corazón es un corazón corrupto. Es un perro rabioso usado por Satanás. No puede. Ahora debemos preguntarnos cuáles son las cosas que nos traen gozo. ¿Cuáles son las cosas que nos traen alegría? Y si Cristo nos pasa un escáner hoy, a ver si está en nosotros la levadura de los fariseos. ¿Recuerdan aquel pasaje en Marcos capítulo 8? Dice, y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra orilla. Y mientras iba en el barco, Jesús le dijo, guardaos de la levadura de los fariseos. Cuídense de esa falsa enseñanza. Y si el Señor hoy pasa su escáner por nosotros, ¿estaremos limpios de esa falsa enseñanza? ¿O hay cosas que todavía nos gustan? ¿Hay cosas que nos agradan todavía? Bueno, los chistes de Dante Gebel me caen bien. ¿Hay cosas que nos agradan de esta gente? ¿Nos parecen graciosas? Cuidado, cuidado, cuidado. Yo creo que ninguno de nosotros, inclusive quien les habla, está del todo libre de esa levadura. Por eso yo necesito de mi hermano que me direccione hacia Jesús. Me diga, mira a Cristo. Mira a Cristo. Todo tenemos que hacer eso hoy. Examinarnos. Yo le pido, hermano, le hablo de parte de Dios. Examine su corazón. Y mire, ¿qué es lo que más trae gozo? ¿El Evangelio y la gloria de Cristo o sus deseos personales? Difícil, ¿no? ¿Y si hacemos algo en el medio, pastor? No se puede. Oremos, que el Señor nos ayude. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos lleves a entender la severidad y lo serio que es esto. Nosotros sabemos que no podemos pasar por el escáner de tu mirada sin reconocer nuestra debilidad. Perdónanos, Señor, por poner nuestra confianza muchas veces en nuestras obras, en nuestros méritos, cuando deberíamos mirar tu regalo, el cuerpo sangrante de tu Hijo, abandonado en la cruz, al cual se le imputaron mis pecados, agonizante, allí, cubierto de tinieblas, pero clamando a ti hasta el último momento, inocente y santo, diciendo aquella plegaria que libró mi alma, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Señor, líbranos de la tendencia natural que tenemos a tratar de ganarnos con nuestro esfuerzo
nuestra propia salvación. Líbranos de aceptar falsas enseñanzas heréticas que nos llevan a confiar en otras cosas que no sean ti, a gozarnos en otras cosas que no eres tú, Señor. Señor, creo que tu palabra ha sido muy clara. Ayúdanos a madurar, a conocerte, a gozarnos una y otra y otra y otra vez en ti. Tú eres todo lo que necesitamos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.